Aquí en Ponte en Acción y recibimos ya a nuestro siguiente invitado. Es Ernesto Simó, asesor financiero y CEO en Estamina Traders. Ernesto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos asistiendo a una jornada en la que vemos cómo los futuros americanos están anticipando un inicio de sesión con caídas moderadas en Nasdaq. Eso sí, en el futuros se lo piensa, el que mejor se comportaba ayer, mientras que en esta jornada que parece de ida y vuelta, en la vieja Europa vemos a los índices volver a esta hora a extenderse con subidas muy moderadas, salvo París que se resiste. ¿Cuál es la fotografía del momento? Sí, en este caso, pues ahora mismo estamos viendo pues el S&P 500, ahora como tú indicabas, proceso lateral dentro de una resistencia muy marcada que tenemos en la zona de los 4.135, 4.143 puntos, que como vemos son los máximos anteriores del mes de febrero, que fue la falsa ruptura de enero del 20 y de agosto del 22. Entonces, en este caso, ¿qué esperamos? Bueno, pues proceso lateral dentro de una resistencia, debemos de ser pacientes para ver cómo reacciona el mercado en esta situación. El problema en este caso que hemos estado hablando en el programa anteriormente, en este caso lo que queremos trasladar es que es momento de esperar precisamente, de ver qué es lo que hace el mercado, cómo reacciona. Ahora vamos a ver una serie de valores que son tremendamente líquidos, tremendamente relevantes y que están o en una resistencia muy relevante o en un soporte muy relevante. Entonces debemos de ser pacientes, de ver cómo se desarrolla el mercado, porque a pesar de que han habido en las últimas 2 semanas noticias tremendamente excepcionales y que deberían de haber promovido algún movimiento hacia al alza o hacia la baja, pues el mercado realmente está pidiendo paciencia y digerir los movimientos anteriores. En este caso, ¿qué detonante puede ser el que nos dé una pequeña señal dentro del S&P 500 de que el mercado va al alza? Pues el detonante para mí, en este caso, sería Apple. Apple es la empresa con mayor capitalización del mercado americano y, como hablábamos anteriormente, también presenta un nivel clarísimo de resistencia en la zona de los $175 aproximadamente y, como podemos ver aquí, desde el mes de febrero tiene un canal ascendente de tendencia alcista, pero que los mínimos cada vez van siendo más contraídos. Entonces, aquí deberemos esperar a si finalmente Apple es capaz de romper al alza esta resistencia o, por el contrario, la pierde y este nivel ejecuta como propia resistencia. Eso será lo que será el detonante, en mi opinión, de ver al S&P 500 si es capaz de romper la resistencia o no. Bueno, estamos viendo también a ese comportamiento de Apple, mirando también otros de los grandes activos que estamos vigilando en el mercado, Ernesto. Hoy estamos viendo también en las materias primas cómo se está agudizando la caída precisamente en el oro. Se mantiene, es verdad, por encima de los 2.000, pero lo veíamos en 2020, lo tenemos en $2.012. No sé, con esa caída del 0,49%, ¿qué dibujo arrojan los gráficos? Pues aquí lo tenemos en pantalla. El oro, resistencia por tercera vez, vuelve a la resistencia de los 2070, vuelve a ser rechazada y en este caso hay muy claro marcado una pequeña divergencia que en este caso los máximos, como comentábamos antes, pues ya van siendo más contraídos, no son máximos más contundentes que anteriormente y si ponemos una fotografía de un plazo más largo de tiempo, podemos ver cómo, a pesar de que el oro es una tendencia alcista de largo plazo, podemos ver que desde agosto del año 20 está en un rango lateral muy amplio, con la base en los 1.650, como podemos ver aquí en una primera zona, y aquí también es el soporte clave. Y ahora, dentro de este mercado lateral, dentro de una tendencia alcista, pues está luchando por superar estos máximos anteriores. Pero de nuevo está dentro de una resistencia
y deberíamos esperar a ver si es capaz realmente del oro de romper esta zona al alza y que esta resistencia que actualmente está ejerciendo como tal en los 2070 se convirtiera en soporte con una continuación. Mientras no haga esa ruptura al alza, el nivel en el que estamos debe de funcionar como resistencia. Y mirando precisamente esas materias primas frente al oro amarillo, el oro negro, hemos visto además este lunes cómo se recuperaba, esta mañana extendía las ganancias, se daba la vuelta y ahora lo tenemos otra vez por las mínimas subiendo, 75,27 dólares el Brent, el West Texas en 71,20. ¿Cómo ves a ese mercado del petróleo? Sí, bueno, el petróleo era uno de los detonantes claros para luchar contra la inflación. El detonante, la suma de reducir el gasto más la caída del petróleo era la gran clave para que la inflación se pudiera controlar. En este caso, como podemos ver en la imagen, una vez pierde la zona de los 74 y ejerce como soporte la zona de los 64 dólares, es el rango en el cual va a oscilar. Aquí sí que, como podemos ver, hay unos rechazos que los soportes han ejercido como tal, pero mientras no se supere la zona que tenemos aquí marcada de la sucesión de los máximos que son decrecientes, mientras no supere el petróleo la zona de los 83 dólares, todo lo que nos hace pensar es que las caídas deberían de continuar. Más si cabe, ¿por qué? Porque tiene una correlación inversa con el dólar canadiense y como vamos a poder ver, fijaros como dentro del dólar canadiense, después de un impulso alcista, el precio está haciendo una pauta correctiva que es de continuación alcista. ¿Cuándo nos va a confirmar esa pauta de continuación alcista? En la superación de la zona del 1,37, casi 1,38, y ¿dónde nos anularía esa pauta? Con la pérdida del 1,32. Mientras el movimiento, como podemos ver, es lateral, pero los soportes están continuando y es una típica pauta de continuación alcista. Ya estás entrando además mirando, ¿no? Ese mercado de materias primas, mirando a las divisas, ahí es donde también quería llegar. Pero antes quería preguntarte por el eurodólar también, pero tengo que hacer un pequeño parón porque tenemos que hacernos eco de una noticia de última hora que acaba de llegar a nuestra redacción, un asunto clave que estamos vigilando. Se acerca el 18 de mayo, esa fecha en la que expira ese acuerdo del cereal, el acuerdo del grano en el Mar Negro, y Rusia aún no ha decidido si va a renovar su participación en ese acuerdo de exportación de granos que, recordemos, se negoció bajo el auspicio de Naciones Unidas y de Turquía. Acaba de hablar el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, y ha señalado que quedan preguntas sin respuesta sobre la extensión de ese acuerdo, refiriéndose a esas preocupaciones que tiene Moscú sobre sus propias exportaciones de alimentos y de fertilizantes que se ven afectadas por las sanciones occidentales, declaraciones que además llegan después de que Peskov, junto con otras voces autorizadas del gobierno ruso, hayan puesto de manifiesto que tal y como está funcionando ese acuerdo no es adecuado para Rusia. Así señala como los contactos sobre el acuerdo están en curso, aunque hay una serie de cuestiones sobre la implementación de la parte rusa que aún están abiertas, y así pospone la postura de Moscú y dice que la Federación Rusa informará sobre la decisión del acuerdo de granos cuando se tome, así que de momento no hay decisión, es sí necesario para prorrogarlo, quedan menos de 48 horas para que expire ese 18 de mayo ese acuerdo del grano. Con todo eso, volviendo al análisis, Ernesto, queríamos poner la mirada en ese mercado de divisas, ese euro-dólar, esa libra frente al dólar, al euro, en 1,0895 unidades. ¿Cuál es ese momento en el mercado de Forex? Sí, bueno, el movimiento principal para mí en este caso es el del dólar. Vamos a ver el eurodólar y la libra dólar, y ahora estamos viendo el gráfico del eurodólar y este es el gráfico de la libra dólar. O sea, prácticamente es el mismo movimiento desde los mínimos en los cuales casi se llega a la paridad, tanto en la libra dólar como el eurodólar que la perdió. Un movimiento de rebote clarísimo al alza y con una estructura
realmente de continuación alcista. ¿Qué ocurre? Que aquí ya hay un nivel de sobrecompra importante, como podemos ver en la libra dólar, y se enfrenta a la resistencia de largo plazo que tenemos marcada de mayo del año anterior, del 2022. Entonces, en este caso, ¿dónde nos vamos a fijar? En la zona de 1.22, 1.2200, 1.2223, perdón, que es la zona donde debería de funcionar el soporte de medio plazo. En esa zona de soporte de medio plazo, siempre y cuando el precio lo respete, nos haría indicar que podría ir a buscar atacar esa resistencia y romperla. Y en la zona del euro dólar estaríamos hablando de la zona del 1.05 y del 1.06. Esa zona sería comprendida, además, como podemos ver aquí en un gráfico de largo plazo, pues es una figura chartista muy, muy recurrente de giro o de cambio de tendencia. Pero, por otro lado, quiero también mostraros el gráfico del dólar franco. ¿Por qué? Porque el dólar franco, estamos hablando de que el movimiento predominante, bajo nuestra opinión, es la del dólar. Y como podéis ver, fijaros el dólar contra el franco en qué situación se encuentra. Está en un soporte que desde el gráfico semanal vamos a poder verlo mucho mejor. Fijaros cómo en la zona de los 0,87, 0,88 es el gran soporte del dólar franco dentro de una estructura completamente lateral, que la resistencia la tiene en el 1,01. Entonces, en esta zona tan relevante, lo más probable es que el dólar recupere terreno, por lo menos con un rebote bastante significante. De perder esta zona, ya sí que sería el detonante claro para el euro y para la libra en sus paridades contra el dólar, de romper al alza la resistencia. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, Ernesto Simó, asesor financiero y CEO de Stamina Traders. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, un saludo.